Jorge, en otra información, continuamos con los temas de seguridad Sí. porque realmente han sido lo que nos ha marcado la agenda en las últimas semanas, los últimos días principalmente. Otro hallazgo que se realiza por parte de las autoridades en torno a este caso lamentable de negligencia del sector del ejército, en donde se busca localizar a todos los militares que se encontraban realizando una práctica en playas de Ensenada. Sí, y esto que, pues bueno, sabemos que son 7 los militares desaparecidos, ya tiene una semana de su desaparición en el mar pegadito a la zona del Ciprés, en la playa Coronitas, esto donde está la región militar, y en donde, pues bueno, ya hay también un video donde tampoco es como que se observa algo extraordinario, lo único que se observa es un gran grupo de militares que están en la zona de la playa, que están en estas prácticas, no se observa qué tipo de prácticas, pero al decir de los familiares, y que es donde hemos cuestionado aquí la labor de los militares, y que decimos, militares o Sedena, por favor, a ustedes que se les ha dado todo el apoyo del gobierno y a los que se les ha encargado la seguridad del país, no deben de continuar siendo tan opacos en la información que manejan, porque esto no es que es sigilo, esto es un verdadero hermetismo con el que estás manejando una negligencia militar, como lo definen los propios familiares de estas víctimas. ¿Y por qué víctimas, Villa? Porque también han señalado y han cuestionado que esto se trató más que de una práctica, de una novatada que se les estaba haciendo, porque son los más jóvenes, eran los que acababan de ingresar, porque algunos de ellos se les encontró con manchas en las manos blancas, como también en la cara, porque también sus propios compañeros les han dicho a los familiares de estos 7 jóvenes que pues se trató de una novatada. Uno de ellos, precisamente el día de ayer, los familiares señalaban que su hijo no sabía nadar, otros tantos igual que no sabían nadar y que ya sabían que no los tenían que meter al mar, y era una preocupación muy grande. Bueno, el día de ayer se localiza a otro militar más en una zona de la playa del municipio de Ensenada, y bueno, ya había dicho Protección Civil Municipal que por el oleaje, por el análisis que estaban realizando, iban a empezar a encontrar precisamente los cadáveres, iban a empezar a regresar a la zona de la playa. Y pues bueno, Villa, es increíble que esto se dé en un contexto donde, repito, la Capitanía de Puerto había dicho que no realizaran ningún tipo de navegación y ningún tipo de prácticas. 2, la Sedena no tiene por qué encubrir creo que es David López, el que es el encargado o el que estaba supervisando estas prácticas o estas actividades. Y 3, pues se le ha confiado tanto a la Sedena y al final en algo tan administrativo no lo pueden solucionar. Y aquí se volvería aún más grave, Jorge, si se confirma la situación de que no se trataba propiamente de una práctica, sino de un acto en el cual trataban de bromear o de burlarse de estos propios jóvenes, ¿no? Jóvenes militares que tenían la intención, y esto es lo que lo vuelve todavía más triste, ¿no? Porque tienen la intención de ingresar a las filas para proteger al país. Sí. Por lo menos en el aspecto romántico es lo que en gran medida motiva, porque precisamente no son mejores sueldos o los mejores sueldos que se tienen dentro del ejército de los mandos, de la tropa, ¿no? De los elementos de más bajo nivel en la situación jerárquica, a diferencia de Estados Unidos que son ingresos mucho más importantes, ¿no? Gran motivación les da esta situación, es una forma de salir adelante, y que terminen en este escenario por exclusivamente una novatada lo vuelve muchísimo más difícil. Y aquí, Jorge, hay que reconocer algo, ¿no? Hay que referir algo. Desde el año 2006, cuando el presidente Felipe Calderón, muchos que me incluyo, no deberíamos llamarlo presidente, debería ser borrado de la faz de la tierra el nombre presidente Felipe Calderón, pero lo es por todas las consecuencias que generó. Inició con una campaña de ingresar el ejército a las calles. A partir de ahí, cuando empezaron a hacer labores que corresponden específicamente a entes ciudadanos, como lo son las propias policías o gubernamentales, desde ese momento el ejército se vería obligado a rendir cuentas, más cuentas de lo que solía hacer,
porque ya su actividad no es exclusivamente la defensa del país ni de la protección de los ciudadanos durante situaciones de contingencia y de emergencia. Ya está más relacionado a actividades de seguridad pública, como si fuera una especie de guardia civil, o una guardia militar, guardia nacional, como lo quieran llamar. A partir de ahí tendríamos que exigirle más cuentas. Por eso incluso se buscó que hubiera reformas para que los militares no fueran sancionados exclusivamente por la Corte Militar, sino también por la Corte Civil cuando cometían hechos relacionados con el tema civiles. Aquí es un tema que seguramente se va a investigar por la vía militar y nos vamos a quedar sin conocer el trasfondo de este caso, porque así lo ha manejado a lo largo de la historia el ejército mexicano. Si van a empezar o si realizan actividades externas o más allá de lo que ocurre dentro de los cuarteles, están obligados a rendirlos muchas más cuentas de las que tenían antes. Oye, Villa, y pues bueno, ¿quién fue el militar localizado? Esteban Sarmiento Gagiola, de 29 años de edad. Sus familiares, es desgarrador, ¿no? Como lo comparten ellos en sus redes sociales, y ellos confirman que el segundo militar de estos 7 que estaban extraviados, o sea, 2 ya se localizaron, siguen siendo 5 los desaparecidos. Pues bueno, señalan los familiares, después de 4 años en luchar para poder cumplir con una serie de escritos y requisitos de ingreso, se enlistó Esteban Sarmiento Gagiola, de 29 años de edad, se enlistó a las filas de infantería, donde se encontraba en capacitación y entrenamiento para ser asignado a la Guardia Nacional. Fueron sus sueños y su enorme valentía que lo motivaron a estar en ese lugar, sometiéndose a toda clase de exigencias y actividades por parte de sus superiores. Fue así que, estando bajo cargo y responsabilidad de los mismos, desapareció. ¿No? Contundente, creo yo, lo que dicen familiares y cómo han estado exigiendo. Y la verdad es que son familias muy rudas, Son familias que no las van a callar, como lograron callar en otras actividades igual de ilegales, como sucedió en, ya lo hemos reportado, en la Laguna Salada, tanto en 2021 como en el 96. Sin duda, y veremos al final qué responde, porque ahora la gente ya no tiene tanto miedo con este tipo de instituciones, porque, insisto, el ejército se ha abierto o ha realizado actividades externas de los cuarteles, y esto obviamente, insisto, los obliga a que nos den mayores cuentas, tanto la Marina como la Sedena. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.